Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Vamos a leer una historia muy conocida y apasionante. Nos ponemos en pie, por favor, para leer juntos la palabra. Versículo 22 del capítulo 14 de Mateo dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Sálvame, Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra nos alienta. Tu palabra nos recuerda quién eres, Señor. Tu palabra nos recuerda tu gran poder. Tu palabra nos recuerda que en ti estamos seguros. Ahora te pedimos una vez más, Señor, que esa bendita palabra pueda seguir penetrando en lo más profundo de nuestro ser, para que no solamente la conozcamos, sino que la pongamos en práctica como parte integral de nuestra vida, de nuestro caminar diario, Señor. Padre, ayúdanos a conocerte, a amarte más y a imitarte, Señor, porque sabemos que esta es tu voluntad. Glorifícate hoy mientras acudimos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Esta es una historia que a mí me encanta y la llevo escuchando desde que soy un niño en la escuelita dominical. Nos ponían una especie de imágenes como de fieltro que se pegaban, y entonces estaba el mar y de repente pues, la maestra pegaba una barquita y luego pegaba a los discípulos dentro y de repente pegaba unas ondas de viento con las olas que se levantaban hasta que aparecía Jesús. Y tengo imágenes de mi infancia de esta historia que acabamos de leer. Y sabéis, es una historia que está cargada de maravillosas enseñanzas para nuestra vida, como las enseñanzas que aprendieron los discípulos. Y yo la he titulado de una forma un poco peculiar. No sé si Anderson la ha puesto ya, la tiene por ahí. Una barca, un fantasma y lecciones. Lecciones que aprender. Mirad, la vida de todo creyente yo la veo como una barca en medio del mar. Una barca que navega hacia el puerto de la eternidad. Una barca que está expuesta a los elementos, pero que ha sido diseñada para que los pescadores lleven sus redes y las echen al mar, para ir llenándola poquito a poco cada día de todos aquellos hombres y mujeres que tienen que conocer a Jesús. ¿Amén? Esa es tu vida. Tu vida es una barca, tú eres el pescador y tienes redes en tus manos que Jesús te ha dado para que puedas alcanzar a otros también con este mensaje de esperanza. Ahora, como digo, es una barca que está expuesta al azote de los elementos, del viento, de las corrientes contrarias. Todo ello, elementos que se juntan para no solamente hacerte desviarte del rumbo establecido, sino también para hundirte. Los que hemos estado en Israel, y algunos de los que han venido conmigo, les habrá coincidido el mar en calma. Yo he visto el mar de Galilea en ambas realidades, ¿no? El mar en calma y el mar embravecido. Y es curioso ver cómo en pocos minutos un mar que es como un lago gigante está en calma y de repente sopla el viento, y es que asusta, realmente asusta. Ahora bien, ya hemos hablado en otras ocasiones de los discípulos de Jesús, pescadores experimentados que se vieron envueltos en situaciones complicadas, donde su vida estuvo en riesgo. ¿Os acordáis de aquel otro momento donde Jesús dice que estaba durmiendo en el barco y los discípulos le llaman: Señor, pero ¿no tienes cuidado de nosotros? Cuida de nosotros que nos ahogamos. ¿Qué haces durmiendo mientras nos estamos ahogando? Curioso, ¿verdad? Hombres que conocían el elemento
líquido donde estaban viviendo, trabajando y habían nacido junto a él, de repente se asustan cuando el mar se embravece. Y os digo que es un mar que da miedo cuando se embravece. Nuestra vida es esa barca en medio de un mar que a veces también se pone bravo para intentar desviarnos del rumbo y hundirnos si fuera posible. Ahora bien, nuestra vida es una barca que camina o que navega siempre segura mientras Jesús esté en ella. ¿Amén? ¿Está Jesús en tu barca? ¿Tienes a Jesús contigo en la barca? Porque la única forma de que tu barca navegue segura es que Jesús esté en ella. Si no, tienes un grave problema. Nuestra barca irá siempre segura mientras Jesús esté en ella. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que tiene poder para calmar los vientos. Es el único que tiene capacidad de decirle a las olas que se aplaquen y éstas le obedecen. Y algo que yo he descubierto en mi vida y que descubro en esta historia es que cuando Jesús es el capitán de mi barca, llegaré al puerto sano y salvo. ¿Amén? Ahora, la travesía de estos hombres, que de inicio podía parecer segura y tranquila, se convirtió en una travesía accidentada. Y eso a veces nos pasa también a nosotros en la vida, que cuando parece que todo está tranquilo, sereno y va sobre raíles, de repente todo se tuerce, todo se pone patas arriba y uno no sabe ni cómo se encuentra en ciertas situaciones y teniendo que afrontar adversidades inesperadas. Como digo, aquello que para los discípulos de Jesús era una travesía tranquila, conocida, sin mayor problema, se convirtió de un instante a otro en un viaje accidentado, peligroso y lleno de valiosas enseñanzas. Os quiero poner en situación, y voy a poner un mapa ahí en la... ¿Vale? Ese es el mapa del mar de Galilea. Los miopes que estén más atrás de la mitad no van a poder leer lo que pone ahí, ¿vale? Pero es el mapa del mar de Galilea, está de norte a sur, o sea que el Jordán entra por el norte, viniendo de las montañas del Hermón, y baja por el sur para atravesar todo Israel y desembocar en el Mar Muerto. A este lado tenéis, a vuestra izquierda, ¿vale? O sea, perdón, a vuestra derecha tenéis lo que sería ya las montañas del Hermón que bajan hacia Moab, y a vuestra izquierda tenéis ya lo que va hacia la Galilea y el Mediterráneo, ¿vale? Pues la zona donde Jesús más se movió es a la izquierda vuestra, donde tenéis Tiberias, Capernaum, Magdala, Betsaida y todos esos lugares que aparecen en la Escritura, ¿vale? Bueno, pues aquí el texto nos está diciendo de que después de que Jesús alimentara a miles de personas con 5 panes y 2 peces, y dice que lo hizo a las afueras de Betsaida, lo tenéis en Lucas capítulo 9, versículo 10. Es una ciudad que está, como digo, situada al oeste del mar de Galilea, y ordena a sus discípulos que vayan solos a la otra orilla. Y claro, uno pensaría, bueno, la otra orilla tiene que ser a la otra punta. No, les está diciendo a la orilla que estaba enfrente, porque como hace una especie de concha, ellos veían de frente la orilla donde está Capernaum. Entonces Jesús les dice, id hacia Capernaum, que yo despido mientras tanto a la multitud. La distancia entre Capernaum y Betsaida es como de 3 kilómetros, o sea, realmente paseando se puede hacer rápidamente, y en barca, en un día normal, en pocos minutos puedes estar en la otra orilla. Pero nos dice el texto que debido a los fuertes vientos se empezaron a desviar y el rumbo cambió completamente, y leemos también en Juan que estaban en medio del lago, habían remado como unos 25 o 30 estadios, es decir, aproximadamente 6 kilómetros, pero en lugar de ir hacia el norte, hacia Capernaum, se encontraban donde está la X, se encontraban en el centro del lago, en medio de una tormenta y a oscuras. Y claro, sabemos que en un lago, en medio de la nada, no hay farolas. Estás completamente a oscuras, no ves nada, absolutamente nada. Las ciudades de aquella época no son como las de ahora, que tenían alumbrado público, es decir, estaban a oscuras durante la noche. Estos discípulos se encuentran no solamente alejados de su destino, sino en medio de una situación peligrosa y que los mantenía en fatiga. De hecho, leemos que remaban con mucha fatiga, con mucho esfuerzo, y en lugar de acercarse al lugar de destino, se alejaban cada vez más de él. Esto lo encontramos en Juan 6:19 y en Mateo 14:24. ¿Vale? Hermanos, esto me hace pensar mucho, y lo veremos después, cómo es nuestra vida cuando Jesús no está en la barca. Remamos, 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 remamos y parece que nunca llegamos. Es más, cuanto más nos esforzamos, más lejos estamos del destino. Porque Jesús tiene que estar siempre en la barca para ir seguros. Amén. Ahora bien, en este momento dice que Jesús aparece caminando sobre el mar. ¿Y qué sucede? Que estos hombres
que le habían visto hacía unas horas alimentar a miles de personas con 5 panes y 2 peces, no lo reconocen. Y leemos en el texto, lo hemos leído, que gritan asustados, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Acababan de estar con él hacía unas horas. Vivían con él, caminaban con él, dormían con él, se levantaban con él, hacían todo con él. Y de repente, en medio de la tempestad y la oscuridad, piensan que es un fantasma. De todas las cosas que podían pensar, ¿se les ocurre en un fantasma? Curioso, ¿verdad? Bueno, Jesús se acerca y les dice, no temáis, soy yo. Y entonces Pedro, el más valiente, les dice, Jesús, yo quiero ir contigo. Llámame si eres tú para que yo vaya contigo. Bueno, todos conocemos la historia, la hemos leído, camina sobre las aguas, se desenfoca y entonces es una aventura con un final un poco, con un susto. Cuando Jesús decide que se termine la fiesta, coge a Pedro, lo mete en la barca y entonces se calma todo y, como hemos leído en Mateo, lo adoran. Fijaros, esta historia, para entenderla en su plenitud, tenéis que leerla leyendo Mateo, Marcos y Juan. ¿Por qué? Porque los 3 evangelios van dando diferentes detalles que completan lo que dicen los otros. Y es maravilloso ver cómo el texto se va enriqueciendo y completando mientras nos narra todo lo sucedido. Pero te he dicho, 3 cosas que quiero que tengas en mente ahora mismo. La vida es tu barca. El mar es el mundo en el que vives. Y el viento contrario son las dificultades y los obstáculos que encuentras en tu caminar diario caminando con Jesús. Quédate con esta imagen. Tu vida es una barca en medio del mar que es el mundo, y los vientos contrarios, las corrientes, las olas, son todos esos obstáculos que tú y yo encontramos cada día para seguir a Jesús con fidelidad. Así que, ¿qué podemos aprender en esta mañana de esta historia? Creo que muchas cosas. Creo que podemos aprender muchas cosas. Pero antes, yo quiero hacerte, o que nos hagamos una pregunta. Antes de ir a las enseñanzas en sí, quiero que nos hagamos una pregunta y que tengas en mente la situación de estos hombres. Hombres experimentados en el mar, no pudiendo ir a donde Jesús les había dicho que fueran, encontrándose en medio de una situación peligrosa, alejados del destino y del propósito de Jesús para sus vidas y esforzándose sin poder alcanzar el objetivo que Jesús les había marcado. Ahora debemos hacernos una pregunta, hermanos. ¿Por qué Jesús les manda a ir solos y dice que Él se queda a despedir a las multitudes? Cuando en muchas ocasiones leemos que Jesús se rodeaba de sus discípulos para que no lo apretaran. Dice que lo agobiaban. Caían sobre él enfermos, caían sobre él endemoniados, caían sobre él lunáticos, y gente que estaba mal de la cabeza, y dice que lo agobiaban. Pensad también que la higiene en aquellos tiempos no era muy... El olor a tigre y a sobaco tenía que ser abundante, y encima en Israel hace calor, casi todo el año. O sea que Jesús mismo dice, tenedme lista la barca, lo leemos en el Evangelio de Marcos, para que la gente no me agobie y pueda hablar desde una distancia. Pero de repente, ante miles de personas, Jesús les dice, id solos, que yo os alcanzo porque quiero despedir a la gente. Bueno, lo primero que se me ocurre es que hay cosas que Dios hace que nada tienen que ver con nosotros. Tú y yo, como hijos de Dios, acostumbrados a que el Señor nos cuide, nos mime y demás, a veces creemos que nosotros, nuestra vida, nuestra historia, es el centro de la película, es el centro del universo. Que Dios depende de nosotros para hacer o no hacer las cosas, y no es así. Hay cosas que Dios hace que no tienen nada que ver contigo y conmigo, que Él las tiene que hacer y las va a hacer Él solo. ¿Amén? Sí, cuando Dios haga algo y tú no lo entiendas, en lugar de quejarte o pedir explicaciones, simplemente cállate y obedece. Haz lo que Jesús te dice, porque Él tiene algo que hacer que nada tiene que ver contigo. En segundo lugar, porque Jesús necesitaba, después de haber atendido a esas multitudes, y acordaros que si leéis el texto, Jesús venía desde Nazaret, y desde Nazaret hasta el mar de Galilea hay una buena caminata. Él en Nazaret había sido rechazado por sus conciudadanos, habían querido despeñarlo, si recordáis la historia. O sea, que había vivido momentos de tensión. Y él baja hasta Galilea, y allí es cuando se encuentra con estas multitudes a las afueras de Betsaida. Jesús necesitaba descansar y hacerlo a solas con el Padre. Y necesitaba mantenerse enfocado en su propósito, porque si leéis Juan 6:15,
que narra este mismo acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Veis que al final, esa gente al ver el milagro de Jesús y quisieron tomarlo, quisieron apresarlo, quisieron apoderarse de él, dice el texto, y hacerle rey? ¿Os imagináis en la humanidad de Jesús? Él que venía de ser rechazado por los de su casa, que estaba siendo rechazado incluso por algunos de sus hermanos de sangre, él que estaba siendo perseguido por los religiosos, que encontraba rechazo y persecución por todas partes, de repente se da cuenta de que hay una multitud que lo quiere hacer rey. Y Jesús tiene que irse, esconderse a solas con el Padre y mantenerse enfocado, porque su propósito no era ser hecho rey por los hombres. Su propósito era morir por los hombres para ser establecido rey por el cielo. Y eso Jesús tenía que hacerlo solo. Y en tercer lugar, Jesús tenía algo importante que enseñarle a sus discípulos, que tú y yo podemos aprender en esta mañana. Había lecciones importantes que Jesús tenía que enseñarle a sus queridos discípulos, que tú y yo tenemos que aprender, o por lo menos recordar en esta mañana. La primera de ellas es que habrá ocasiones en que Jesús no esté visible, en que no lo veamos. Pero Jesús siempre cuida de nosotros. Hay muchos momentos en tu vida en los que no vas a experimentar a Jesús, en los que no vas a sentir a Jesús, no vas a sentir su presencia, no vas a tener nada emocional, sensorial, ni siquiera racional o lógico que te haga sentir que Jesús está cerca. Pero Él siempre cuida de ti. Ellos se veían solos en medio del mar. Y tal vez, aunque no lo dice el texto, estarían pensando, ¿para qué haríamos caso a Jesús? ¿Por qué no nos quedaríamos quietecitos esperando a que terminase de despedir a la gente y nos veníamos con él en la barca? Alguno pensaría, pero bueno, el maestro, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué nos manda solos? Pero Jesús los estaba viendo. Ellos estaban en medio del lago y fijaros que estaban a oscuras, dice el texto, a oscuras, completamente a ciegas. Pero dice que Jesús vino caminando hacia donde estaban ellos. ¿Saben cuánto tiene de ancho el mar de Galilea? No sé si puedes poner el mapa otra vez. ¿Saben cuánto tiene de ancho ese mar? Tiene 11 kilómetros. ¿Qué se ve en 11 kilómetros de oscuridad? ¿Qué es lo que puedes ver? No se ve nada. No se ve absolutamente nada. Pues Jesús dice que fue caminando hacia el centro del lago exactamente donde estaban los discípulos luchando contra las olas. Vuelve otra vez a la presentación, gracias. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque tú y yo no veamos a Jesús, Él siempre nos está viendo. ¿Amén? Que aunque tú y yo no sintamos a Jesús, Él siempre está cerca. Que aunque tú y yo no comprendamos lo que Jesús está haciendo, tiene sentido lo que el Señor está haciendo. Y Él cuida de ti. ¿Amén? Dice el Salmo 121, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, ¿vale? Una versión más moderna para que lo podamos entender bien. Los antiguos lo conocemos como alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Vale? Es ese salmo tan bonito. Pero dice, hacia las montañas levanto mi mirada, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas, jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te dañará de día ni la luna de noche. Te guardará de todo mal y protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando vienes, desde ahora y para siempre. ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Yo lo creo, pero lo creo porque además lo experimento en mi vida. De que Dios me cuida. Aun cuando no lo siento, aun cuando no pienso en ello, el Señor cuida de mi alma, el Señor cuida de mi vida, el Señor cuida de mi casa y lo hace contigo también. ¿Sabes por qué lo sé? Porque si Él no cuidara de ti, ya te habrías matado. Ya te habrías dejado los dientes, te habrías dejado la vida en alguna de esas locuras que has hecho en tu vida. Pero el Señor ha cuidado de ti y el Señor cuida de ti. Amén. Como creyentes maduros, tenemos que reconocer a ese gran yo soy. Porque fijaros, ellos se tranquilizaron cuando Jesús les habló y ¿qué les dijo? No temáis, yo soy. Yo soy. ¿Cómo se manifestó Dios a Moisés en la zarza ardiente?
yo soy. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Getsemaní cuando vinieron a prenderle y le dijo, ¿quién buscáis? Y dice, a Jesús el Nazareno. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy. ¿Sabes cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el rey. Yo soy el soberano. Yo soy. Yo soy. Jesús cuida de ti. Y caminar por fe implica no ver a Jesús todo el tiempo, pero saber que Él está ahí contigo. ¿Amén? Amén. Cuidando y confiando tu vida en sus manos. Esa es la primera enseñanza. La segunda que Jesús les quiso dar a sus discípulos. Y es que no podemos avanzar hacia el propósito de Dios para nuestras vidas si Jesús, por medio del Espíritu Santo, no gobierna nuestra barca. Tu barca es tu vida y tu vida son tus decisiones. Lo que tú y yo decidimos cada día, eso es nuestra vida. Vivimos la vida que decidimos en cada momento. Si Jesús, por medio del Espíritu Santo, no gobierna tu barca, no gobierna tu vida, no gobierna tus decisiones, jamás podrás alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Te encontrarás en medio del lago, luchando contra la corriente, sin poder avanzar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando Jesús está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Le dice, pero cuando venga el Espíritu, está hablando de que Él se irá, cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está en ti y está en mí para llevarnos a toda la verdad que Jesús quiere que sepamos para caminar de acuerdo a su propósito. El problema no es ir de Betsaida a Capernaum. El problema es intentar ir de Betsaida a Capernaum sin Jesús en la barca. Intentar hacer lo que Dios nos pide, dejando a Jesús fuera de la ecuación de nuestra vida. Queriéndolo hacer a nuestra manera, queriéndolo hacer a nuestra forma, a nuestros tiempos. Eso nos llevará siempre, además lo digo por experiencia, siempre a remar contracorriente en medio de un lago en la oscuridad sin poder avanzar. Así que necesitamos, mis amados, decirle al Señor, tú eres el gran capitán, ven y coge el timón de mi vida. ¿Amén? La tercera enseñanza que vemos aquí es que ante las adversidades y desafíos que la vida nos plantea, que son muchos y serán constantes, es imposible mantener el rumbo correcto con nuestras fuerzas y capacidades. Es imposible. Es imposible. Necesitamos, lo primero, que Jesús calme las tempestades en nuestra vida. No solo las externas, las internas también. ¿Sabes que las peores tormentas no las vivimos externamente? Las peores tormentas que tú y yo vivimos, las vivimos aquí, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en la lucha entre tu voluntad y la voluntad de Dios para tu vida, en la lucha entre tus emociones y lo que realmente sucede en la vida, en la lucha entre lo que debes hacer y lo que tú quieres hacer. Esas son las mayores tormentas y tempestades que tú y yo vivimos en nuestra vida. Y luego se suman las externas, las circunstancias que, pues vienen y nos azotan. Necesitamos que Jesús calme esos vientos y esas tempestades en nuestra vida para poder mantener el rumbo, para poder caminar en la dirección correcta. Estos hombres conocían el mar, conocían cómo se navegaba, sabían navegar a oscuras y durante la noche, no tenían ningún problema con ello. Pero Jesús no estaba en la barca. Y al no estar Jesús en la barca, se esforzaban y fíjate, estuvieron remando 6 kilómetros yendo en dirección contraria. Y eso nos pasa a nosotros también, mis amados. Cuando Jesús no está en nuestra barca, cuando el Espíritu Santo no gobierna nuestras decisiones, remamos y remamos y remamos y nos fatigamos. Y sí, puede ser que tengamos éxito aquí en la tierra, pero nos encontraremos siempre cada vez más alejados de Betsaida y Capernaum. Nos alejaremos constantemente del punto de partida y también del punto de destino. Necesitamos que Jesús gobierne, que Jesús calme los vientos, que Jesús mantenga el rumbo de nuestra vida. Dice Éxodo capítulo 23, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora, sigue así. Guárdate delante de él y oye su voz y no seas rebelde. Yo envío mi ángel, dice el Señor. Y en el texto lo pone en mayúsculas. ¿Saben de quién está hablando? Porque está dirigiéndose a los hijos de Israel.
Pero pone, yo envío a mi ángel. ¿Saben quién es ese ángel? Es Jesús, es el Hijo en su forma preencarnada. Y le está diciendo, yo lo envío delante de ti para que Él te conduzca por un camino seguro. Pero guárdate para Él. Es decir, guárdate para Jesús. En segundo, oye su voz, oye la voz de Jesús. Y en tercero, no le seas rebelde. Haz lo que Jesús te dice. Haz lo que el Señor te dice. Y sigue adelante el texto un poquito más en el versículo 23. Dice, porque mi ángel irá delante de ti. Jesús iba por delante de ellos en el mar, pero ellos no lo sabían. Ellos lo desconocían. Hermanos, hermanas, querer vivir la vida cristiana sin vivir sujetos a Jesús, sin vivir sujetos a la voluntad de Dios, es caminar directos al fracaso. Es fracasar con antelación. No se puede vivir la vida cristiana sin someter todas y cada una de nuestras decisiones a la voluntad del Señor, porque entonces fracasaremos y nos haremos daño. Alguien dijo algo muy sabio que leía en estos días: ora por tus decisiones para que no tengas que orar por tus consecuencias. Ora por tus decisiones para que luego no tengas que orar por tus consecuencias. Ora, hermano, pide consejo y después obedece para que camines en la dirección correcta. Dice el Salmo 16, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye, me dice qué debo hacer. Me dice qué debo hacer el Señor. Amén. Hermanos, la vida está llena de adversidades, tormentas externas e internas. Necesitamos que Jesús sea el capitán para que lleguemos a puerto seguro manteniendo siempre el rumbo, porque solos no sabemos y no podemos. No tenemos capacidad humana ni sabiduría humana para poder alcanzar el lugar que Jesús tiene para nosotros. Lo siguiente, necesitamos conocer a Jesús en la intimidad para poder reconocerlo en la adversidad. Este es uno de los problemas que más acucian a los creyentes hoy día. La falta de intimidad con el Maestro. Estamos tan ocupados, estamos tan distraídos, tan desenfocados, tan llenos de nuestras cosas, que no practicamos, que no invertimos en la intimidad con Jesús, es decir, en conocerlo en intimidad. Y claro, cuando llega la adversidad, nos asustamos, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. Y es que muchas veces no reconocemos la presencia de Jesús en nosotros, en medio de nuestra adversidad, porque no estamos familiarizados con Él en la intimidad. No se reconoce la presencia de Jesús en la adversidad si no hay familiaridad en la intimidad. Hasta este punto desconocían los discípulos a Jesús, que lo confundieron con un fantasma. Ellos no fueron capaces de ver a Jesús, vieron un fantasma, pensaron que era un fantasma. Pero si todavía no había aparecido la película de Cazafantasmas. Un fantasma. En la traducción original lo que están hablando es de un espíritu. Pensaban que era un demonio. O sea, confundieron a Jesús con algo completamente contrario a Jesús. Y eso, mis amados, nos pasa a nosotros también muchas veces. En medio de la adversidad no distinguimos la voz del Maestro que nos transmite calma, que nos transmite seguridad. En medio de la adversidad tenemos las emociones tan alteradas, los pensamientos tan embotados que somos incapaces de reconocer la presencia de Jesús, que está a nuestro lado y nos dice, no temas, yo soy. Hermanos, necesitamos conocer a Jesús en la intimidad para reconocerlo en medio de la adversidad. Amén. El Salmo 16, 8 y 9 dice así: yo sé que el Señor continuamente está conmigo. Jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanzas. Todo mi ser descansa con tranquilidad. Todo mi ser tiene paz. ¿Quieres vivir, caminar y afrontar los desafíos de la vida con paz en el corazón? ¿Sí? Pues entonces tienes que conocer a Jesús en la intimidad. Tienes que acostumbrarte a su presencia. Tienes que familiarizarte con la voz de Jesús, con el aliento de Jesús, con el abrazo de Jesús. Tienes que familiarizarte con sus intenciones, con su voluntad. Y entonces tendrás paz.
Entonces dejarás de querer controlarlo todo, querer controlar tu trabajo, tu familia, tu mujer, tus hijos, todo. No, dejarás de querer controlarlo todo. Y empezarás a descansar en aquel que te ha salvado y que te cuida todos los días de tu vida. Pero tienes que tener intimidad con Él. Tienes que practicar esos tiempos donde el Señor y tú habláis, os escucháis y sobre todo tú le conoces a Él. ¿Amén? Necesitamos conocer a Jesús en la intimidad para reconocerlo en la adversidad. La siguiente enseñanza que aprendemos es que la fe que se enfoca en Jesús nos permite caminar sobre las adversidades. Podemos caminar sobre el mar cuando estamos con los ojos puestos en el Maestro, pero cuando nos enfocamos en los obstáculos, estos producen miedo. Ese miedo nos paraliza y la parálisis nos hunde. ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Yo recuerdo, sabéis que a mí me gusta, aunque todavía mi mujer no me deja volver a retomar esa actividad correr los toros, correr los encierros. Y como yo empecé a correrlos de chiquitito, pues aprendes todo lo que pasa dentro de la carrera. Y aprendes a respetar al animal, aprendes a calcular las distancias, aprendes a conocer tus límites y a reaccionar en las diferentes situaciones que se dan en medio de una carrera donde en pocos segundos la adrenalina se dispara y hay mucho ruido, mucha gente, muchas caídas. Y saben, he visto a personas quedarse paralizadas de miedo, bloqueadas y no hacer absolutamente nada viendo los animales venir hacia él. Y a alguien, evidentemente, con claridad de mente en ese momento, agarrarlo por el pescuezo, por donde fuera, y arrastrarlo y sacarlo fuera de la carrera, porque si no los animales lo hubiesen arrollado. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo alguien sano, físicamente bien, en su sano juicio, se queda paralizado sabiendo que lo van a atropellar? ¿Por qué? Porque no puso el enfoque en el lugar correcto. Se desenfocó y puso el enfoque en el peligro, y al poner el enfoque en el peligro se paralizó y el miedo lo bloqueó. Pues eso nos pasa en las diferentes áreas de nuestra vida. Que ante una adversidad, al no reconocer a Jesús, o tener dificultades para reconocer a Jesús en nuestra vida, vemos al Maestro, el Maestro nos llama, o nos pide que demos un paso de fe, como le pidió a Pedro. Pero de repente, al dar ese paso de fe, el Señor deja que las circunstancias sigan siendo adversas. Y entonces Pedro, que caminaba sobre las aguas, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar al viento y a las olas. Eso le paralizó y la parálisis le dio miedo y el miedo lo hundió. Hermanos, hermanas, la única fe que nos permite caminar sobre las adversidades es la que se basa en Jesús. ¿Amén? Lo único que te va a permitir superar esa situación que estás viviendo, sea la que sea, es poner los ojos en Jesús y creer en Él. Caminar siguiendo sus pisadas, es lo único. Como pongas los ojos en tu enfermedad, en tu necesidad, en tu carencia, en tu dificultad, en tu problema, como pongas los ojos en ese lugar, te vas a paralizar y te vas a hundir. Por eso debemos poner los ojos siempre en Jesús. Debemos vivir en todo tiempo, en todo momento, enfocados en Él, enfocados en su persona, enfocados en Él que es el gran yo soy, en aquel que lo hace todo posible. Para avanzar con paso firme en medio de las pruebas y las adversidades, debemos poner nuestros ojos en Jesús y no quitarlos nunca, nunca de Él. ¿Amén? ¿Amén? Desenfoca tu mirada de todo aquello que no sea Jesús y empezarás a caminar sobre las aguas. Y lo último que el Señor nos enseña, lo leemos en el Mateo 14:33, lo hemos leído. Adora y reconoce a Jesús como Dios y Señor sobre tu vida. Adora y reconoce a Jesús como Señor y Dios sobre tu vida. Uno de los dramas que sufrimos los hombres y mujeres de esta generación es que cantamos mucho y adoramos poco. Nos gusta cantar, somos cantarines, y está bien, a Dios le gusta que cantemos, pero cantamos mucho y adoramos poco. Porque adorar no es cantar. Adorar no es tener aquí a Samuel con un montón de efectos que llenan la sala eso no es adorar. Samuel lo hace muy bien, pero eso no es adorar. Lo que él haga, él lo sabe en su corazón, con el piano. Adorar es otra cosa. Adorar es reconocer. Adorar es someter. Adorar es morir.
Adorar es confiar plenamente hasta despojarse de uno mismo y decir, Señor, eres tú y no yo. Adorar es entregar. Adorar es sacrificar. Adorar tiene que ver con algo que se produce dentro de nuestro corazón, que reconoce a Jesús como dueño y Señor de toda nuestra vida. Tales adoradores son los que Jesús y el Padre están buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Y sabéis, un adorador de verdad nunca será derrotado. Podrá perder incluso la vida, podrá perder la salud, podrá perder los bienes materiales, podrá perder las amistades, podrá perder el reconocimiento social, pero un adorador de verdad nunca será derrotado, porque alguien que ya no vive para sí, sino que vive para el Señor, vencerá siempre como Jesús ha vencido. Y lo que estos discípulos hicieron cuando vieron a Jesús entrando en la barca y cómo se calmaron los vientos, fue decir esto que hemos leído: verdaderamente eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Mashiach, eres el Mesías, eres el enviado, eres el escogido, eres el ungido, eres aquel por quien estábamos esperando, verdaderamente eres tú, verdaderamente eres tú ese. Dice que lo adoraron, lo adoraron. Mis amados, alguien que conoce a Jesús, un discípulo, una discípula que conoce a Jesús en lo íntimo, que vive asombrado por la belleza y el poder de Jesús cada día, es un hombre y una mujer que adora. Es un hombre y una mujer que tiene los ojos puestos en el Maestro. Un hombre y una mujer que no se queja tanto por lo que no tiene, sino que agradece cada día por lo que tiene. Un hombre y una mujer que si Jesús le dice, estás en Betsaida, vete a Capernaum, pero no te olvides de que yo estoy contigo. No te olvides de que yo estoy contigo. No te olvides de que aunque no me veas con tus ojos, yo soy el capitán de tu barca. Yo soy el que gobierna tus pasos. Yo soy el que te acompaña. Y yo soy el único que tiene la capacidad de llevarte al destino final. Ayer por la noche el Señor me hablaba con este versículo que encontramos en Efesios. Lo compartí en mis redes también. 5 del 15 al 17. Y nos hablaba de estar atentos porque los días son malos, de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. No son días para andar jugueteando con la salvación, no son días para andar perdiendo el tiempo en tonterías ni en chorradas que el mundo nos ofrece. No, son días para estar fijos con los ojos puestos en Jesús. Son días para afirmar bien los pies sobre el suelo y decir, Señor, hasta ahora hemos vivido en un ambiente de tranquilidad, de bienestar, ¿no? Esa sociedad de bienestar que nos han vendido. Hemos vivido con tranquilidad, paz social, hemos podido ejercer nuestra fe con libertad. Y eso, tristemente, lo que ha generado en muchos lugares y en muchos espacios es una generación de cristianos adormecidos, de cristianos, como predicaba hace unas semanas, que bueno, servir a Dios, una opción entre otras. Amar a Dios, una opción entre más. Venir al culto, una opción entre otras. Puedo escoger siempre. Cristianos que no conocen a Jesús en la intimidad. Cristianos que luego se asustan ante cualquier cosa que les viene y se paralizan y se hunden. Pero para esos también, no solo para los que permanecen firmes en la barca y caminan con rumbo fijo, sino para también aquellos que están en medio del mar fatigados y peleándose contra sí mismos, peleándose contra Dios, contra la iglesia, contra todos. Para esos también Jesús está caminando sobre las aguas, porque quiere enderezar el rumbo de cada uno de sus hijos. Porque Jesús dijo que Él no iba a perder a ni uno de los que Él había salvado. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Jesús no te va a perder. Jesús no te va a soltar. Él no te va a soltar. ¿Está en tu mano llegar en viento y a toda vela, en viento en popa y a toda vela? ¿O está en tu mano llegar con la lancha hecha unos zorros? Cada uno decidimos, ¿no?, cómo queremos llegar al destino. Pero tenemos por seguro que Jesús no nos va a soltar. Ahora, hoy tenemos la oportunidad, un día más, como cada día, no solamente el domingo, sino cada día,
tenemos la oportunidad de decir, Señor, es verdad, si tú no estás en mi barca, pierdo el rumbo. Si tú no estás en mi barca, yo y mi familia nos vamos lejos, a un lugar oscuro de donde no sabemos volver. Si tú no estás en mi barca, Señor, es que me puedo hasta hundir. Así que, Señor, ven, sube a mi barca otra vez. Te voy a reconocer, Señor. Yo sé que no eres un fantasma, no eres una voz extraña, eres la voz de mi amado. Eres la voz de mi amado. Y es una decisión que tú y yo tomamos cada día. Yo te invito en esta mañana a que puedas tomar esa decisión en tu corazón. Decir, Señor, o tal vez, fíjate, Jesús esté en la barca, pero lo tengas sentado atrás del todo y no lo dejas tomar decisiones. Que eso es aún más peligroso. Tener a Jesús en la barca y no dejarle tomar las decisiones importantes de tu vida. Y eso nos pasa muchas veces. Tenemos a Jesús en nuestra vida, pero decidimos nosotros, hacemos nosotros. Y luego cuando nos estrellamos contra la pared, decimos, Señor, ¿dónde estás? O llamamos al pastor, pastor, ¿qué ha pasado? No lo entiendo. Sea lo que sea, mis amados, recordemos esto. Todos estamos en una barca, que es nuestra vida. Todos estamos en el mar, que es el mundo. Y todos tenemos que afrontar tormentas externas e internas. Eso es una realidad que no se puede cambiar. La diferencia está en que Jesús sea el capitán. En que Jesús sea el que gobierna. En que Jesús sea el que toma las decisiones. En que Jesús sea el que tiene siempre la primera y la última palabra en nuestras vidas. Eso es lo que hace la diferencia. Eso lo cambia absolutamente todo. Nos permite caminar, vivir con paz, con seguridad, en amor, en comunión. Nos permite saber que estamos tomando las decisiones correctas que redundarán en beneficio no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Yo soy padre de adolescentes y cada día yo me miro al espejo y digo, Señor, quiero tomar las decisiones correctas para que mis hijos tengan un referente que los acerque a ti. No es solamente por mí, es por mis hijos. Es por la herencia que tú me has dado en esta tierra. Quiero tomar las decisiones que a ellos les ayude a reconocer a Jesús, para que ellos también confíen en ti. No me voy a cansar de repetirlo, padres, madres, abuelos o tíos, quienes tengáis jóvenes, niños, adolescentes, menores a vuestro cargo. El evangelio más poderoso que nuestros hijos están leyendo todos los días es nuestra vida. Es nuestra vida. Nuestros hijos no son tontos. Están leyendo todo el tiempo nuestras vidas. Y necesitamos que lean a Jesús, que vean a Jesús como Rey soberano sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, para que sus decisiones estén sujetas a la soberanía de Jesús también. Porque no se trata solo de nosotros, se trata de todos los que están alrededor nuestro. Así que en esta mañana vamos a orar un instante y vamos a pedirle al Señor que, sea de forma total o en ese área donde Jesús no es el capitán, podamos entregársela. Podamos decir, Señor, yo quiero ir con un rumbo fijo y con un rumbo seguro. Quiero ir hacia donde tú me has enviado. Quiero dejar ya de dar tumbos, quiero dejar ya de tomar mis propias decisiones, de hacer mis propios planes y de hacerlo por mis fuerzas, porque eso me ha llevado al lugar donde estoy. Y ese lugar puede ser un lugar de fracaso, de parálisis y de sinsentido. Porque el lugar que Dios tiene para nosotros es siempre un lugar bueno y tiene sentido.